Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenido a la casa del Señor un domingo más. Un día más estamos ante la presencia del Señor. Los invito a que abran su Biblia en la epístola a los Efesios, capítulo 2, Efesios 2, del versículo 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Hermano, el tema de este día es la gracia soberana de Dios. Acuérdense de eso. El tema es la gracia soberana de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a hablar sobre la gracia soberana de Dios? Porque tiene que ver con el sermón, con el mensaje. Nuestra salvación no radica en nosotros. Nuestra salvación no puede ser llevada a cabo de nosotros. No hay nada que nosotros hagamos, no hay nada que nosotros le agreguemos, no hay nada que nosotros busquemos cómo nosotros podamos ser salvos, porque nosotros no podemos. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que lo que nosotros somos es lo que es un resultado de nuestra condición caída pecaminosa. Amén. Entonces, para hablar un poco de esto, yo quiero hablarte un poco de lo que nosotros vamos a ver. En la introducción nosotros vamos a ver un poco de lo que es el contexto histórico. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hacerle algunas preguntas al texto? Nosotros tenemos que hacerle algunas preguntas para que nos ayude a entender dónde estamos nosotros, qué es lo que nosotros queremos saber y en qué momento nosotros podemos situar lo que vamos a estudiar y aplicarlo para la vida. ¿Ok? Entonces vamos a ver algo. En el contexto histórico, la iglesia en Éfeso fue levantada primeramente por Priscila y Aquilas, cuando el apóstol Pablo los dejó allí en su segundo viaje misionero. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18. Ahora, es importante recalcar que la ciudad de Éfeso era una ciudad, hermano, ponga cuidado, era una ciudad ostentosa, era una ciudad, como nosotros podríamos llamarla, maravillosamente bella. Habían muchas cosas que se juntaban en sí y hacía que esta ciudad sobresaliera en Asia Menor, porque estaba en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Ahora, lo que nosotros sabemos de eso es que en Éfeso había un gran templo dedicado a Artemisa,
la diosa Artemisa. En otras palabras, también es conocida como Diana. Y hay pasajes donde nosotros podemos encontrar de que se le llama Diana de los Efesios, porque era venerada, tenía mucha importancia, tenía algo que ellos daban todo por ella. Ahora, sin duda alguna, un lugar grandioso donde convergían la política, las actividades comerciales, la educación, era en ese ámbito. Ahí se movía lo que era la educación, la política, se codiaban codo a codo, como dicen, ¿verdad? Ahora, este templo en los tiempos de la antigüedad, del mundo antiguo, este templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo. Imagínense cómo era de importante, cómo era de grande, cómo resaltaba. Ahora, con respecto a este templo, la deidad, encontramos un relato muy interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 23 y 24, cuando vemos que hay un alboroto. Cuando Pablo llevó el mensaje, ¿verdad? Cuando Pablo llevó el mensaje, surgió un alboroto, porque Pablo empezó a predicar el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero resulta que Pablo, al predicar el mensaje de salvación, ¿verdad? Y la verdad de la resurrección, de la muerte de Jesucristo, y lo que eso conlleva a nuestra condición y a la salvación que nosotros recibimos por tener la fe, por creer en Jesucristo, entonces viene a resultar de que viene a ser contraproducente a los negocios de la gente, a los artesanos que ahí hacían. Ahí se hacían templos, o sea, se hacían réplicas de los templecillos, de la diosa, y entonces ellos vivían de eso. Como cuando decimos que nosotros vamos a un lugar, o que vamos al pulguero, o que vamos a alguna tienda, y compramos algo de algún lugar donde estamos siguiendo, tal vez si vamos de turismo, queremos traernos algo de ese lugar para llevarnos de recuerdo. Eso era lo que ellos comerciaban, y les iba bien. Ahora, cuando llega Pablo y dice que su diosa no es quien debería de ser, que hay un Dios que está por encima, que ese sí no tiene límites, entonces ellos se vuelcan en otra parte. Y hay algo mucho mayor en ellos, de que ellos vienen y quieren hacerle cosas a Pablo y a lo que estaban, ¿verdad? Pero entonces nosotros vemos de que Pablo se va de ahí. Ahora, más tarde Pablo afirmó la iglesia en Éfeso durante 3 años. Cuando él llegó, más tarde, lo que hizo fue que dejó a Timoteo. Cuando dejó a Timoteo, él se fue para Macedonia, ¿verdad? Desde Macedonia, cuando él estando preso en la cárcel de Roma, él escribió las cartas a Timoteo, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y en esas cartas nosotros vemos que Pablo advierte, le da precauciones a Timoteo sobre cómo él tiene que pastorear la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Éfeso habían 2 personas, se llamaban pues Himeneo y Alejandro, eran 2 ancianos de la iglesia de Éfeso, que ellos estaban enseñando una falsa doctrina, una mala doctrina, donde decían de que el matrimonio estaba regido por algunas cosas, de que los alimentos no eran, habían restricciones o restrictivos en algunos alimentos, y por eso nosotros vemos esas cartas de Timoteo, de que hay algo de que estaba mal. Entonces por eso Pablo le está diciendo y lo previene. Son precauciones, ¿ok? Ahora, en este mensaje vamos a ver 3 puntos. De lo que nosotros leímos, de los 10 versículos, nosotros vamos a ver 3 puntos. Esos 3 puntos, hermano, yo quiero que usted se los grabe, porque nosotros, si no le ponemos mente
nosotros no podemos ser también como esas personas que escucharon una palabra y no entendieron. Y si la escucharon, la malinterpretaron. Entonces, mire, en los versículos primeros de Efesios 2, nosotros vamos a ver la condición del ser humano. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver la condición del ser humano o del hombre. En el punto 2 vamos a ver la riqueza de su misericordia. En el punto 3 nosotros vamos a ver que la salvación es del Señor y solo Él la da por medio de la fe. Óigase bien, el último tema o el último título del mensaje es un poquito largo, pero ahí es donde está la esencia de todo. La salvación es del Señor y solo Él la da por medio de la fe. Ese es el tercer tema. Ahora, déjeme hablarle un poco de lo que estábamos leyendo. Ponga atención, mire. Cuando nosotros encontramos en el versículo 1 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Yo quiero que usted le ponga atención, mucha atención, a unos tiempos gramaticales que son muy importantes. Y es que primero que hay alguien que en nuestra condición caída nos da vida, nos rescata, nos salva. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sale eso? ¿Por qué nosotros encontramos eso? Porque inmediatamente nos dice que en otro tiempo nosotros estábamos, mire, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice, anduvisteis, tiempo pasado, anduvisteis, siguiendo las corrientes, ¿verdad? Nosotros, dice que nos deleitábamos, nos revolcábamos y disfrutábamos haciendo, cometiendo todas las cosas. ¿Y por qué? Porque nosotros vivíamos de espalda a Dios. Por naturaleza, el hombre está caído. El hombre no tiene arreglo. El hombre no puede solucionar nada, ninguna parte de su vida, si no tiene a Cristo en su vida. Si no es por la gracia de Dios, nosotros estamos muertos. Aparentamos estar vivos, porque sí estamos vivos. Nos movemos, actuamos, interactuamos, pero espiritualmente estamos muertos. Y nosotros podemos encontrar muchas evidencias de todo eso, ¿verdad? Desde los inicios, el hombre siempre ha querido tener el control, hermano. Cuando nosotros nos vamos, siempre yo recalco y les hablo de los inicios. Cuando yo les hablo de los inicios, yo siempre los traigo al Génesis, porque de ahí comienza todo el problema. De ahí comienza todo el asunto. Nosotros tenemos que ver de que antes, en el capítulo 1 y 2, había una comunión, una relación, una intimidad con Dios. A partir del capítulo 3, toda esa tranquilidad, toda esa paz, toda esa armonía, toda esa relación con Dios se quiebra totalmente y no hay nada que pueda remediarlo. El hombre cae, se separa de Dios, muere espiritualmente, físicamente y eternamente. Hay 3 muertes que el hombre experimenta. Porque en aquel entonces, acuérdese de que somos nosotros los que estamos buscando nuestro propio mal. Dios nos dio nos encomendó algo, que nosotros simplemente obedeciéramos, le sirviéramos, y nosotros íbamos a tener todo el mundo. Nosotros teníamos todo el mundo para sofocarlo. Éramos los administradores terrenales de Dios, éramos los representantes de Dios, y somos los representantes de Dios. Eso no ha cambiado. Pero ahora que nosotros sabemos de que hay algo que nosotros tenemos y llevamos dentro por naturaleza,
Nosotros tenemos que aprender a saber llevar nuestra vida. Si nosotros hemos decidido hacer un cambio, de ver de donde Dios nos ha sacado y nos ha puesto en un lugar que más adelante nosotros vamos a ver, son lugares celestiales. No es que estemos en el cielo, estamos en la tierra y vivimos en un mundo donde abunda la maldad y el pecado, pero nosotros sí gozamos de bendiciones espirituales, celestiales. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo Jesús. Tenemos eso nosotros. Nosotros no es que lo andemos buscando, nosotros lo tenemos. Ahora, la pregunta es ¿por qué nosotros estábamos así? Y la respuesta la tenemos. Porque vivíamos, oiga, en otro tiempo. Yo le dije que, acuérdense bien, yo le dije que el estábamos, el seguíamos, el andábamos, era tiempo pasado. Nosotros no podemos decir que hacemos lo mismo, porque no lo hacemos. Somos otras personas, somos regenerados, somos nacidos de nuevo, por gracia. Ahora, la pregunta es ¿por qué estábamos así? Porque vivíamos bajo las mentiras de Satanás. Vivíamos bajo las mentiras de Satanás y nos deleitábamos, le dábamos rienda suelta a nuestros placeres. Mire, tantas cosas que cada uno de nosotros no vamos a juzgar, no vamos a señalar, solo pónganse a pensar. Yo sé que unos en mayor condición que otros, en mayor nivel de maldad de donde Dios ha tenido misericordia y lo ha sacado. ¿Entiendes? Yo no puedo decir que soy el más malo o que fui el más pecador. Yo sé que hay otras personas que son más y así, pero no estamos juzgando eso. Yo lo que quiero ver es que sí todos estábamos en esa condición. Estábamos irreparablemente mal y lejos de Dios. Necesitábamos a Jesucristo, necesitábamos a ese Salvador, necesitábamos a esa persona. Solamente por gracia que nosotros es que estamos acá. Ahora mire, dice que éramos hijos de ira. Dice que éramos hijos de ira. Y lo voy a llevar rapidito. Mire en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos del 29 al 23. Para que usted mire, mire, yo cuando leo esto siempre, yo me pongo a ver de que hay tantas cosas que nosotros hacíamos y uno dice, no, pero es que yo no, pastor. No, Dios guarde que no. Ok, yo le voy a mencionar 23 delitos y transgresiones que nosotros en algún momento cometíamos. Ahora, póngase a pensar de que tal vez lo que yo hacía, usted no lo hacía. Lo que usted hacía, yo no lo hacía. Pero en algún punto usted va a estar aquí o estaba aquí. Mire, Romanos 1:29. Estando, oiga, este estando era que ahí estaba usted, ahí estaba yo. Estando atestado. ¿Qué significa atestado, hermano? Mire, hasta aquí, mire. Hasta donde ya no se diga. Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Pero tal vez usted me diga, pero pastor, pero yo no, fíjese que yo no andaba por allí. Entonces, ¿qué le digo yo si tal vez sentía envidia? Si sentía envidia. Homicidios, contiendas. Tal vez usted me dice, pastor, pero yo no he matado.
Aquí le va otra. Entonces, engaños. Nunca he engañado a nadie. Malignidades, murmuradores. Tal vez usted me dice, no, pastor, pero es que yo no soy chismoso. Aquí le va otra. Aborrecedores de Dios. ¿Usted cree que usted amaba a Dios antes haciendo todas estas cosas? No, lo aborrecíamos, no queríamos nada, nos repugnaba, no nos gustaba que nos hablaran de eso. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complace con todos los que la practican. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos a ese Salvador? Porque sin ese Salvador, dice la palabra en Romanos, que somos dignos de muerte. Dignos de muerte, somos dignos de muerte. El pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos que ver eso. Amén. Ok, vamos a ver el siguiente punto. Las riquezas de su misericordia. Ahora, entre todo y esto, no se me ponga triste. Porque no tenemos que estar tristes. Debemos estar gozosos. Debemos de sentirnos privilegiados. Debemos vernos como verdaderamente regenerados y nacidos de nuevo por solo la gracia de su voluntad. Él, Dios, en su misericordia, rico. Él es el que nos ha dado la mano. Él es el que nos ha sacado de todo ese pozo donde estábamos. Ahora, ¿por qué? Mire, en Lamentaciones 3:22-23 encontramos esto. A mí me llama la atención esto. Dice, por la misericordia de Jehová, oiga, no es del vecino, no es del que tiene, es la misericordia de Jehová. No, es que por la misericordia, no es que hay algo que detuvo. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Tenemos un Dios rico en misericordias, rico en misericordia. Dice que son nuevas, son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Qué significa eso? Que las promesas, inmediatamente, yo siempre les digo, Génesis 3:15, el protoevangelio. ¿Qué significa eso? La simiente de Dios. Nosotros somos parte de la simiente de Dios. ¿Qué es lo que significa la simiente de Dios? Las promesas que Dios dio desde el principio de redención para mandar a su Hijo, para que hubiera una solución definitiva para la condición del ser humano. Esa es la promesa. Esa es la fidelidad de Dios, de que Dios lo que prometió lo cumple. Dios lo ha hecho, siempre lo ha hecho, y en Él no hay ninguna falla, en Él no hay ningún cambio, en Él no hay ninguna mentira. Nosotros tenemos que saber eso, que si nosotros le pedimos a Dios, si nosotros le pedimos a Cristo Jesús que obre en nuestra vida, que cambie nuestra vida, Él lo va a hacer, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En esas cosas nos incluimos nosotros. Somos parte de ese todo. Ahora, de todo este pasaje, hermano, yo quiero que usted le ponga atención al versículo 4. Inicia con un pero. Este pero es el pero más grandioso, más glorioso,
más maravilloso, más grande, exaltado, más lo que usted quiera llamarlo, ponerle. Dice el versículo 4, pero Dios, oiga, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, pero Dios, que es rico en misericordia, con que nos amó, ahí está, hermano, ahí está la respuesta, ahí está la solución, ahí está la persona de Dios, ahí está la redención del Dios bendito, misericordioso, que es lleno de misericordia. Es tan rico, tan infinitamente grande su amor por nosotros, que Él nos ha dado esa oportunidad de que nosotros nos reivindiquemos por medio de Jesucristo, de que nosotros demos vuelta, nos echemos para atrás, demos la vuelta. Eso significa, es un cambio de vida, de mente, de lo que hacías a lo que ahora eres. Eso es lo que Dios hace. Ahora mire, ese pero es el más grandioso, pero que podemos oír con respecto a la salvación del ser humano. Ese pero Dios que es rico, ese pero, hermano, es cuando nosotros vemos y encontramos de que Dios ha hecho una elección con sus hijos, con aquellas personas que en algún determinado momento voluntariamente han decidido dejar lo que antes eran y seguir caminando con Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, la salvación del ser humano. Es Dios quien interactúa derramando su misericordia y su amor, el don de su preciosa sangre. Ahora estamos en Cristo Jesús, y al resucitar con Cristo nosotros resucitamos al pecado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nosotros vamos a ver, hermano, que también Él clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros ahora disfrutamos también de sus bendiciones en los lugares celestiales. En el capítulo 1 del mismo Efesio, nos dice que la soberanía de Dios es desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso, hermano? Que va de la mano con nuestra salvación. Dios nos ha escogido. Acá se habla de la doctrina de la gracia. Dios es quien nos escoge, es la elección soberana de Dios. Solo Él nos santifica, Él es quien nos predestinó desde la eternidad. Hermano, no fue algo que tú quisiste, ya fue Dios que Él ya tenía predestinado tu destino y nos adopta. Ahora somos hijos de Dios. ¿Y por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Vamos a ir con el último punto, y es la salvación. Esta salvación es del Señor y solo Él la da por gracia, por medio de la fe. Amén. Ok, vamos a ver en Primera de Juan, cuando Él dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vea bien esto y póngale mucha atención. Acuérdese de la condición en que estábamos, ahora lo que somos. Pero, ¿por qué nosotros somos más que vencedores? Dice también la palabra. Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Porque ahora somos de Cristo Jesús. Ahora, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. En 2 de Corintios dice, vivimos por fe, no por vista. ¿Qué significa eso, hermano? Mire, nosotros no tuvimos
en ese momento en que Cristo fue crucificado, nosotros no tuvimos cuando Él resucitó, pero nosotros por fe abrazamos esa doctrina. ¿Me entiende? Por fe nosotros creemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino, se hizo hombre y porque me amó, decidió dar su vida para la salvación de mis pecados. Amén. Es la fe lo que salva al pecador. Ahora yo te pregunto algo, aquí hay una pregunta. Okay, estamos hablando de la fe, ¿verdad? Y decimos que es la fe por medio de Jesucristo. Pero ¿es la fe la que salva? No, no es la fe. La fe es el medio. No se me enrede ahí, mire, aquí está un poquito. Decimos que nosotros necesitamos la fe, pero es la fe, no es la fe, no es la fe. La fe es el medio que Dios utiliza para creer y aceptar a la segunda persona de la Trinidad, su Hijo Jesús. La fe solo no salva. Las obras más Cristo, oiga, las obras más Cristo no salvan. Nuestros esfuerzos más Cristo no salvan. Nuestro carisma, nuestro talento, nuestros dones más Cristo no salvan. Todo lo que hagamos nosotros pensando en que Cristo nos va a salvar, no salvan. Es solamente Cristo el que salva. Solamente Cristo por medio de la fe. Ok, ahora dice, hay algo. Aquí me gustó algo de que Matthew Henry en su comentario pone un ejemplo que me llamó la atención. Él dice que la fe es como la cuchara con que tú agarras el alimento y te lo llevas a la boca y lógicamente al introducir los alimentos te nutres y vives y te da vida y continúas viviendo. Bueno, pues precisamente eso es la fe. La fe es el instrumento, el medio que Dios utiliza para que nosotros podamos de verdad tener al que de verdad da vida, que es Jesucristo. Amén. Ahora, todo lo que esto nosotros, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Un puritano del siglo XVI, Thomas Watson, dijo que dice, él era londinense, dice, hasta que el pecado, póngale bien esto, a mí me llamó mucho la atención, dice, hasta que el pecado no te sepa amargo, Jesucristo no será dulce. Oiga, en otras palabras, si yo me deleito en el pecado y digo que estoy viniendo a la iglesia y estoy orando y esto y lo otro, es mentira. Me estoy engañando a mí mismo. ¿Entiendes? Porque hasta que el pecado a mí no me sepa amargo, malo, aborrecible, entonces yo voy a encontrar a mi Cristo Jesús dulce. Amén. Conclusión. Esta es la conclusión. Aunque el mundo demuestre lo contrario a través de filosofías y argumentos falsos, nosotros creemos firmemente en que es necesario incluir en todas las iglesias, doctrinas sanas, doctrinas fieles a la santa y bendita palabra de Dios. Confrontar el pecado con la palabra de Dios, confrontar el pecado con la palabra de Dios clarifica nuestro pobre entendimiento de nuestra miserable condición caída y pecaminosa en que estábamos. Es la palabra la que nos dice cómo estábamos, cómo somos y cómo debemos de vivir. El hombre por naturaleza está separado de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor revela su gloria cuando muestra su misericordia en la redención de pecadores. Somos salvos por gracia a través de la obra hecha en la cruz del Calvario.
Mi hermano, con esto yo te quiero decir que con todo lo que nosotros hagamos, nosotros no tenemos nada bueno. Si no es en Cristo Jesús, nosotros no tenemos nada bueno. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén.